Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Adultecente Podcast, donde trato de ser la adulta que mi adolescente necesitaba. El día de hoy vamos a conversar sobre cómo usar nuestra voz, ¿no? Cómo encontrar ese poder para empezar a hablar de cosas que nos importan. Y para eso he invitado a una amiga que respeto y admiro bastante, Shirley. Voy a dejar que ella se presente. Hola, Shirley, bienvenida. Hola Andrea, hola adultecentes, espero que estén muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación y también gracias por este espacio. Yo soy Shirley Tatiana Peña Aymara y bueno, soy una adulta que también me hubiera gustado que mi adolescencia fuera pues mucho más grata, ¿no? Con temas muy requeridos. Ahorita yo yo estudié Relaciones Internacionales, soy internacionalista y pues docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pero más que todo soy humana. Soy humana, me encanta. ¿Qué edad tienes? Ahora tengo 29. Okay. Importante. Importante digo porque es esencia de este podcast conversar con personas que todavía estamos en la juventud, no, en la juventud, aferrándome a la juventud, y conectadas con las cosas que sentíamos cuando éramos adolescentes. Entonces yo te voy a preguntar de frente, ¿qué sucede? ¿En qué estabas como a los 14, 15 años? ¿Qué sucedía en tu vida? Yo estaba todavía en el tercero o cuarto de secundaria, ¿no? Ya terminando, sí, cuarto de secundaria, porque terminé el colegio a los 16 años. Entonces, yo estudié en Abancay, Apurímac, en el sur del Perú, en un colegio católico de mujeres, de una congregación alemana, okay, que por razones de la vida y de la historia se fueron a Abancay porque no había un colegio de mujeres propiamente, ¿no? Y eso fue hace 85 años, para tener más o menos una idea. Entonces, en las ciudades muy pequeñas, pues es la clásica, ¿no? De tener colegios de mujeres separados a los de hombres. Sí. Eso de los colegios particulares mixtos ya viene a partir de, no sé, de la década de los 90 o un poquito más adelante, pero antiguamente podemos decir que mi colegio era un colegio como súper referencia, ¿no? Y de la educación de mujeres. Okay. Había una gran segregación allí. Y además que la educación de mujeres significaba algo, ¿verdad? Claro. O sea, era cómo educas a una mujer apropiada para la sociedad. Claro, porque tenía que ser la referencia, ¿no? Y también como mucha exclusividad, entre comillas, de lo que significaba, porque no todo el mundo podía acceder a ese colegio. Cuando Santa Rosa llega a la ciudad de Abancay, pues llega para un público muy reducido, principalmente para las hijas de las autoridades de ese tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando como de una cuestión muy arcaica, pero muy presente, ¿no? Si vemos a quienes todavía estudian por allá, pero puedo sí rescatar la cuestión pues de la enseñanza para mis profesoras y también muchas profesoras que de todas maneras marcaron una gran parte de lo que hoy día soy, ¿no? Las oportunidades que he tenido gracias a mi colegio, que es público, ¿no? Creo que no lo dije, pero sí es un colegio público, pues pudimos acceder todas mis hermanas, ¿no? Todas mujeres y que estudiamos allá, mis primas también en gran parte, pero también no por el hecho de que pertenecíamos de repente a esa parte selecta de la sociedad, sino también por nuestras capacidades, ¿no? Teníamos que hacer un examen antes de entrar y pues hay exigencias, ¿no? Que los colegios católicos piden, como los padres casados, bautizados, bautizadas, ¿no? Y pues la religión católica como la principal fuente de formación, diríamos, o digamos esa cuestión de valores, ¿no? Que te inculcan desde muy pequeña, en verdad. Yo hice desde el inicial en ese colegio hasta el cuarto año de secundaria. Y después viene un episodio muy interesante en mi vida,
que fui seleccionada para el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Ajá. Hoy día que es COAR Lima, pero nosotros siempre los antiguos, la primera promoción. Tú eres la primera promoción, claro. Así es, llamamos de Colegio Mayor solamente. Entonces tuve la gran oportunidad de representar a la región de Apurímac en el concurso a nivel nacional, ¿no? Junto a 22 estudiantes de mi región para ese año de la implantación, que fue el 2010, y pues exclusivamente solamente pedían para los 3 grados, tercero, cuarto y quinto, porque después ya cambió como la forma de ingreso, que hasta ahora se mantiene desde el tercer año de secundaria para arriba, ¿no? Entonces otra vez otro colegio público lejos de mi casa. Cuando tenía justamente 15 años es que yo me entero que tengo que ir al colegio después de un arduo proceso de selección, ¿no? para ingresar, pero en verdad pues yo creo que de la adolescencia marca definitivamente el hecho de haber ingresado, ¿no? Y pues porque es la primera vez que me separo de mi casa, ¿no? Claro. Muy pequeña y a muchos kilómetros, ¿no? desde mi casa. Para tener una idea, hoy día de bus a Bancaya, Lima, son 16 horas, ¿no? Y de carro se puede llegar, de avión, se puede llegar en 1 hora hasta Cusco y después hasta Bancaya son otras 4 o 5 horas de carro. Entonces, okay. Lejos, es un viaje directo. Lejos sí es, ¿no? Y quienes han hecho esa ruta, se las recomiendo, ¿no? Pues unos paisajes increíbles, ecosistemas muy únicos en esa parte del Perú, ¿no? Que muchas veces fue relegado, ¿no? Históricamente. Entonces, de repente, ya en las otras preguntas vamos a hablar más sobre eso. Gracias, Shirley. Tú llegas entonces al Colegio Presidente. Yo crecí en Ayacucho y llegué a los 17 a Lima y para mí fue bastante difícil. Entiendo que a los 15 años seguramente iba a ser más difícil aún esta separación de la familia. ¿Tú a esa edad ya te considerabas una rebelde? Porque ella es una rebelde. Aunque no lo crean. En verdad, todavía no con esas ansias de rebeldía en el sentido de querer cambiar la sociedad, querer cambiar los estándares y todo ello, porque sí, mi educación vino de una cuestión muy católica, ¿no? Claramente diferenciada por el género, ¿no? Que es ser mujer y que sería lo opuesto a lo que sería no ser hombre, ¿verdad? Entonces, yo creo que descubro en esa vocación, digamos, de querer cambiar las cosas, justamente en ese contexto de tanta, digamos, represión o de tanta, hoy día podríamos decir, de un ambiente muy difícil, ¿no? Para quien se reafirma, yo quiero cambiar las cosas, ¿no? Sabiendo que vengo de una ciudad tan chiquita, ¿no? Y de un espacio muy conservador. Entonces tuve la gran oportunidad, y ahí sí mandarle un gran saludo a mi profesora, la profesora Gladys, que me ayudó muchísimo en mi Gladys Oyola, que me ayudó muchísimo en potencializar mis vocaciones y mis habilidades también, ¿no? Y al colegio también porque siempre nos daba una diversa gama de actividades, sea el teatro, la declamación, la oratoria, escribir poemas, poesías. Ahí también mi profesora Sara Cuellar, que incentivó mucho en mí la redacción de muchos temas, ¿no? Y siempre como que te impulsaban para que puedas concursar. Entonces esa cuestión siempre fue marcada en mi vida, ¿no? De querer como intentar retarme también con los demás, pero principalmente retarme a una misma, ¿no? Entonces esas habilidades fueron descubiertas por la directora en ese tiempo, la madre de Elia Tello, que me vio, ¿no? Desde, digamos, de cómo declamaba, cómo me desarrollaba en ese ambiente. Y también agradezco mucho al impacto y al trabajo que organizaciones internacionales como UNICEF Perú tenían, ¿no? Sus operaciones en zonas consideradas en ese tiempo de pobreza o pobreza extrema.
y también a los talleres de la propia Municipalidad Provincial de Abancay, a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y también con otras instituciones ligadas a la defensa de los derechos de los niñas y adolescentes, ¿no? Niñas y adolescentes. Sí. Y entonces una creación de un espacio muy lindo que fue la Red Manía, ¿no? Que, por ejemplo, si eras muy buen estudiante en tu colegio, te seleccionaba para que pudieras representar en los presupuestos participativos a nivel regional. Entonces yo no solamente tenía una vida, ¿no? Cuando tenía 13, 14 años, de estar estudiando, que me iba muy bien en los estudios, sino también estar militando, hoy día podríamos decir, ¿no? Claro, o sea, tenías acción comunitaria desde los 13, 14 años. Sí, desde muy chiquita, ¿no? Y todavía salir como que a hacer esas actividades a zonas pues que en realidad necesitaban, o a estos talleres que la propia municipalidad nos invitaba, ¿no? Luego fue Red Manía, un espacio muy lindo de la Defensoría del Pueblo, de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, porque justamente es allí donde los adolescentes teníamos que levantar la voz, ¿no? Y entonces como que yo soy de las primeras generaciones como que pioneras de esos espacios, podríamos decir, porque después esto ya yo veo, ¿no? Que se convirtió pues en los consejos regionales de juventud, que hoy ya son la CENAJU, ¿no? La Secretaría Nacional de la Juventud, pero antes lo hacíamos como muy sin saber el gran impacto que tendría la voz en ese tiempo de adolescentes. Entonces los principales temas, ¿no? Que trabajábamos era en torno a nuestra realidad. ¿Qué problemas enfrentábamos como niñas, niños y adolescentes en ese tiempo? Entonces yo veía muchos problemas o por ejemplo en ese tiempo había mucho pandillaje, donde crecía o veía como a una juventud sin rumbo, ¿no? sin oportunidades, sin estudiar. Entonces nosotros proponíamos, oigan, la municipalidad tiene que construir canchas y losas deportivas, ¿no? Tiene que incentivar más talleres como estos. Yo quisiera que todo mi salón vaya a un taller de liderazgo, por ejemplo, de declamación, ¿no? De reciclaje, de varias otras actividades pues fuera del colegio, ¿no? Porque uno era el colegio, pero el otro era la sociedad. Entonces allí que nace como las ganas de querer cambiarlo todo, ¿no? Y en el colegio mayor, justamente un proceso una de las pruebas para el proceso de selección fue la redacción de un ensayo, ¿no? Un ensayo que envuelve una problemática social de la región que cada uno venía. Yo me acuerdo que dije, yo me encantaría ingresar al colegio mayor, entonces yo voy a hacer un buen ensayo. Y ahí fue como que recordando, ¿no? Todas estas experiencias previas, contándoles qué es lo que yo ya había hecho. Y pues en la entrevista muy, muy segura, ¿no? De querer lograr, sí, vamos a ser seleccionadas. Y fue muy chévere porque en verdad como que me veía, no sé, como una visionaria, ¿no? De muchas cosas que en el futuro obviamente las iba a hacer. Y lo bueno fue que en el colegio mayor encontré a gente muy parecida conmigo. Okay. Y con esos sueños, ¿no? Algunos también que habían participado de esas actividades dentro de sus colegios, municipios escolares también, que fortalecieron mucho esta vocación que tengo, y también pues gente de muy escasos recursos, ¿no? Porque digamos mi lugar tampoco fue el hecho de que no tuve siempre el apoyo de mis papás, ¿no? Pero siempre había gente que no la tenía y eso era muy evidente, ¿no? Ya cruzabas como desde la calle de las Américas para un lado y era la gente que estaba recién migrando del campo a la ciudad y pues posicionándose en lo que podía, ¿no? Yo veía que había muchos niños que no iban al colegio y que estaban vendiendo en el mercado, por ejemplo. Entonces era una realidad viva, ¿no? A unos cuantos pasos de mi casa. Entonces, y a mí me gustaba, como que mi mamá me decía, ya vamos al mercado. Y yo iba para ver, ¿no? Iba para ver, y le preguntaba, mamá, ¿pero por qué no están estudiando? ¿O por qué? No, porque tienen que ayudar a su familia, ¿no? Recién han llegado del campo, tienen que buscar dónde van a vivir. Entonces, como que con esas cuestiones sí que me tocaba mucho el corazón. Y pues, de muy chiquita, ¿no?
también como que la indignación. La indignación, encuentro que la indignación es un gran movilizador, ¿no? Cuando te permites indignarte por algo, creo que es ahí en donde empiezas un proceso creativo, por decirlo en palabras simples, para encontrar la forma, la manera, la idea, puede ser una semillita y después de muchos años convertirse en algo más, de afrontar la injusticia, porque finalmente es una injusticia social, ¿no? Ahora, lo que te iba a decir, tú tenías 13 años cuando empiezas en estos talleres. Yo a los 13 años no sé, estaba pensando en si me compraran una Barbie o no, por fin este año. Y entiendo que hay personas que naturalmente desde los 12, 13 años, niños, niñas, empiezan, les va muy bien académicamente, ¿no? Es como que todo encaja, todo es perfecto, porque tu manera de aprender es justo la que está vigente en las escuelas. Uh-huh. y captas muy rápido, tienes el apoyo y todo bien, y que si no es tu caso, no pasa nada. O sea, no es que hoy no soy así, no fui al colegio presidente y mi vida se arruinó. No es eso lo que estamos queriendo decir, sino que en este caso, esta cultura de alta competitividad a ti no te destruyó, porque venías de un ambiente en donde naturalmente todas tus curiosidades empezaron a acomodarse, ¿no? O sea, sientes que de repente hay algún tema familiar o algo algo intrínseco tuyo que te hacía ser así de competitiva contigo misma, o sientes que simplemente como me adapté al mundo de los adultos que yo veía y funcioné. No sé. Yo creo que la vida, ¿no? Es como que nos ponen esos caminos, ¿no? Y somos como los proyectos que vamos forjando, ¿no? Entonces, yo creía, sí, no en un sueño personal, sino en un sueño colectivo. Entonces, ese sueño colectivo me lleva a un lugar más colectivo todavía. Porque, o sea, en el colegio mayor, obviamente, y eso sí hay que puntualizar muy bien, el que yo conocí y el que yo cursé solo un año, felizmente, fue un espacio como de mucho crecimiento, ¿no? Personal, pero también encontré a personas muy geniales, ¿no? Que pensaban en colectivo y pensaban como yo, pensaban más allá de una nota, ¿no? En el colegio, wow, increíble. Qué pensar genial. Más allá de una nota, ¿no? Y esas personas, inclusive hasta el día de hoy, yo mantengo amistades con ellas, ¿no? Porque las considero como, son en verdad personas con las que voy a contar siempre. Entonces, pero también había el otro ambiente tóxico, competitivo, machista, ¿no? Y esa forma de concebir la adolescencia tóxicamente, ¿no? Que, no sé, descubriendo chicas o que los hombres se reafirmando como hombres y como viriles y como no sé qué. O sea, lo más tóxico que la adolescencia puede tener, ¿no? En cambio, el hecho de ser mujeres y llegar a un ambiente digamos, de competencia, hay muchos de estos adolescentes tóxicos para mí que no, pues, se la creían, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que fue un desafío muy, muy lindo, pero siempre como que me vi no solo representando a Shirley, sino representando a mi tierra también, ¿no? Porque, por ejemplo, como les conté que yo estudié en este colegio de madres dominicas, ¿no? Que venían de Alemania, pero tenían un programa de inglés, ¿no? Y en un colegio público de Abancay enseñaban inglés, ¿no? Y yo aprendí desde jardín hasta cuarto de secundaria con ellas. No fui a UNIVNA, no había las oportunidades. De repente es un caso súper sui generis, pero a lo que voy es de que por ser de Apurímac ya había una estigmatización en el colegio, ¿no? O sea, como que, porque no eres de Lima, ¿qué vas a ver, no? Y yo llego y los de Lima no sabían hablar inglés porque venían de colegios públicos, ¿no? Donde no se ofrecía el inglés. El inglés era una cuestión como muy aparte, no está en la malla curricular que se ha dictado todos los días, ¿no? Tienes que tener dinero para aprender inglés. Claro, es una cuestión de clase, ¿no? Ahí ya diferencia mucho. Entonces, pero a lo que voy era que había un estigma, ¿no? Todavía siendo mujer y todavía no siendo de Abancay, Apurímac, como si todo el mundo pues fuera inferior, ¿no? Entonces, esos adolescentes tóxicos obviamente invadieron
¿no? Mi vida, yo les recomiendo a quienes nos escuchan a eliminar, a detectar y a eliminar de nuestras vidas, creo yo. Creo que nos fortalece encontrar personas que sean muy compatibles en nuestra energía, en nuestra forma de ver el mundo también, ¿no? Porque es así como vamos creciendo, ¿no? En cambio, si alguien de repente es muy contrario, muy diferente a uno, pero una cuestión destructiva, yo creo que tenemos que ir depurando. Sí, depurando, porque no nos va a hacer buenos ni en el futuro, no va a sumar a lo que queremos. Pero yo me prefiero concentrar como en las personas que en verdad están aportando muchísimo en nuestro ser humano, ¿no? Uh-huh. En nuestro ser humano mismo. Siendo adolescentes compartíamos, yo me acuerdo, mucho estos dolores, ¿no? Con los que veníamos sufriendo eso, pero también como las posibilidades, ¿no? de crear como un mundo mejor, de cuestionar también la competitividad. Fue un lugar donde yo aprendí a cuestionar muchísimo eso, ¿no? La meritocracia, ¿no? Y yo decía como que ¿por qué es injusto que nosotros tengamos tantos privilegios mientras en cambio los otros colegios no los tienen? Claro. ¿No? Pero también un espacio de decir, oigan, ¿y qué hacemos con quienes son buenos y quienes tienen visiones como diferentes de nuestro país? ¿Los vamos a dejar allí o les tendríamos que dar como un espacio más amigable para que puedan desarrollar esas actividades, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ¿no? Ok. Entonces, tú desde muy pequeña tenías esta capacidad, esta habilidad para no solamente ver tu situación, sino ser muy empática y ver al resto y ver a los demás, y empezaste a desarrollarte académicamente alineada a esto, ¿no? Y que llegas al colegio presidente. Yo también me he cuestionado, no había colegio presidente cuando yo egresé, soy un poquito mayor. Sí. Pero también decía, ¿y qué pasa con las personas que no entran, no? Sigue siendo una competencia brutal avanzar en el camino de la vida, no sé. En fin. Pero llegamos a la conclusión de que por más que el colegio donde tú hayas estado no va a determinar el éxito de tu vida, ni tu felicidad, ni el éxito ni tu felicidad, es cierto. Ni cómo vas a ser como persona, ¿no? Y en verdad yo creo que eso me ha ayudado mucho. Si es que no hubiera ido al colegio, yo creo que hubiera seguido en el mismo camino, me hubiera encontrado, ¿no? Ya, claro. Porque las convicciones eran más fuertes, ¿no? Yo siempre sentí eso, las convicciones eran mucho más fuertes, las referencias también que tenía de mi entorno eran como mucho más, yo decía, ya, si no entro, todo bien, seguimos con la redmanía, con los adolescentes, seguimos, ¿no? Claro, en no estos me espacios... por vencida. Nunca, yo creo que nunca quedamos por vencida. Si algo no te sale en la vida, no te vas a refugiar en que no me ha salido, ¿por qué no me ha salido? No, sino como intentar ver en lo que sí te ha salido y pues algo te estará queriendo mostrar la vida, ¿no? Me gusta. Y a ver, algo que no he mencionado de ti es que tú ya estás a punto de recibirte como doctora, ¿verdad? O sea, ya terminando el doctorado. Pero quisiera que nos cuentes qué te lleva a decidir estudiar fuera del país, la carrera que elegiste, porque tú sales del cole 16 años, que sé que es una edad bien difícil para tomar decisiones tan trascendentales. Ay, esa es una pregunta muy interesante. Otro divisor de aguas en mi trayectoria fue después del colegio, a los 16, tuvimos muchas oportunidades académicas para continuar la universidad, ¿no? Claro, y el colegio mayor nos proporcionó varias de estas oportunidades. Una de ellas fue que yo gané una beca para estudiar comunicación y publicidad en una universidad X, no la voy a mencionar. Ajá, está bien. Y hice un año de esa universidad, ya, okay. ¿no? Entonces, ¿particular? Fue una universidad privada, sí, particular, en Lima. Y pues yo sentía, ¿no? Como es sentía un ambiente en el que yo no me identificaba, ¿no? Porque yo venía abrazando causas mucho más grandes que el simple hecho de una nota,
Claro que me iba muy bien académicamente, porque como era becada teníamos que sacar las mejores notas y todo ello. Pero el ambiente muchas veces de conformismo que veía, ¿no? De un ambiente de pelea de notas, un ambiente de una desvinculación con la realidad muy grande, ¿no? Y este enfoque empresarial netamente de esa universidad privada no me convencía del lugar en el que yo estaba. No estabas identificada en ese lugar. Para nada. Ya. Yo creo que fue un episodio así como de un bajo, ¿no? Ya había hecho cosas, tenía sueños grandes y había como quedado en un lugar muy reducido para estos sueños colectivos, ¿no? Y a pesar de que pues yo les hablaba de problemas, ¿no? A mis compañeros, el círculo, ¿no? De amigos y todo eso, pero ellos no entendían y no estaban ni ahí, estaban en qué día se van a ir a tomar, ¿no? Y qué día van a salir de fiesta, lo cual no está mal, pero como que no había esa sintonía, porque a mí también me gusta ir de fiesta, ¿no? Pero no había esa sintonía de querer, ok, vamos a ir pero ¿qué vamos a hacer después, no? O cómo es que podría ser mejor. Entonces allí yo sí sentía que no era feliz. Sentía que no era feliz y de repente yo pensé, ¿no? Si es que, y tenía como el sueño grande como que siempre de ir al mundo, ¿no? Ya había tenido la experiencia de UNICEF, sabía que era lo que era UNICEF, las organizaciones internacionales, el impacto global de una acción. Entonces yo ahí sí soñaba con el mundo y decía, voy a tener que, de repente, me gustaría postularme a una beca a nivel internacional. Entonces, pero yo tenía 17 años y cualquier trámite de la visa y todo eso se hace a partir de los 18. Entonces dije, tranqui, voy a estudiar este año. Diciembre termino la universidad y en diciembre y a partir del otro año, porque mi cumpleaños es en enero, entonces voy a intentar a las becas que pueda haber, ¿no? Por a partir del Estado. En ese tiempo era OBEC, ¿no? Es Pronabec, que cambiaron. Entonces yo vi por internet varias opciones de becas y vi dos que me llamaron mucho la atención. Uno era a Brasil y la otra era Rusia, ¿no? Y yo dije como que mi perfil, ¿no? Y la carrera que yo quería, que era relaciones internacionales, que no había en el Perú. De repente también mi vocación de la carrera que yo quería no estaba acá. Entonces yo veía y decía, estas dos oportunidades. Entonces, si es que no sale la de Brasil, yo voy por la de Rusia, una cosa así. Entonces me presenté a la de Brasil y pues era una universidad muy linda, ¿no? Pude conseguir la beca para este sueño, donde iba a estudiar Relaciones Internacionales e Integración en la UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, ¿no? Y ahí se les dejo el dato, que también pueden ustedes como adolescentes, de que pueden también postular. Es una universidad pública, gratuita, en Brasil, y pues nada, y ahí sí me acuerdo que esperé cumplir 18 años en enero y al día siguiente de mi cumpleaños fui y entregué los papeles para esta beca. Sí, cumpliendo los 18, teniendo el DNI azul porque ya era mayor de edad. Entonces yo dije, me aventuré en esta experiencia muy linda que marcó toda mi vida, ¿no? Porque estuve fuera como 4 años que duró mi carrera. Y después me quedé para hacer la maestría en Relaciones Internacionales también. Y pues fueron 6 años de otro ambiente y un ambiente en el que sí me adapté, en un ambiente en el que habían por pauta la construcción de una universidad pública, gratuita y de calidad. Entonces conocí a gente donde aprendí mucho de política y también de la militancia universitaria, ¿no? Porque era como, si la educación yo considero que es un derecho para todos, ¿no? Y que mejor si fuera gratuita. Entonces esa era una pauta que compartíamos pues con muchos dentro de la universidad. Y lo más lindo era que tenía compañeros pues de todas las partes de América Latina y el Caribe, y fue un ambiente muy intercultural, muy diverso, muy crítico,
y pues muy, muy académico, pero con debates muy trascendentales. Y lo más lindo, la comunidad. Nosotros siempre decimos que lo que más aprendimos en la UNILA fue pues esos afectos, ¿no? Esos afectos que van construyendo el conocimiento, ¿no? Esos espacios donde mucha gente como yo estábamos fuera de nuestros países, ¿no? Pero nos encontrábamos en nuestra familia unilera, ¿no? En esos ambientes como muy, muy diversos, muy divertidos, pero también como con muchos sueños. Con un propósito, ¿no? Todos tenían, digamos, tal vez no dicho en las mismas palabras, pero el propósito era común, ¿no? El bien comunitario finalmente. Claro, pensamos como región latinoamericana, con estos problemas muy estructurales, la pobreza, la desigualdad, la homofobia, la discriminación, el racismo, el lugar que ocupa América Latina hoy día, no como un lugar privilegiado, pero sí como un lugar de mucha explotación, ¿no? De un ataque constante a nuestras democracias, a nuestros sistemas de gobierno, a muchas cuestiones. Entonces es la región más desigual del planeta, ¿no? Donde los crímenes de feminicidio crecen y crecen cada día. Entonces era como ver la realidad a partir de esas voces, ¿no? Y decir, pucha, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto? ¿No? Entonces tenemos que pensar en una lucha interna dentro de la universidad, garantizar lo básico, y otra, pues, de sueños colectivos y latinoamericanos, ¿no? Quiero resaltar esa habilidad, esa capacidad de autogestión, ¿no? A los 17 años decir, necesito esto. Y antes, si ahora las webs te pueden parecer un poco complicadas de búsqueda de becas y de universidades y de todo, antes era un poquito más complicado todavía que decir, oye, pero ¿por qué no buscas una beca? Era como, decirlo es tan fácil, pero llevarlo a la práctica es abrumador. Pero creo que vale la pena, o sea, realmente vale la pena todo ese esfuerzo y de hecho puedes encontrar fácil en tu círculo más cercano, no tengas amigues que digan, oye, no, sí, yo te ayudo y buscamos y no sé qué, pero puedes encontrar personas así más cerca de lo que imaginas, ¿no? Y es bueno, creo que es bueno juntarse con personas que te puedan inspirar a buscar aquello. Si lo que necesitas y lo que quieres está aquí, en una universidad aquí, privada, está bien, pero si no te sientes, eso es otra cosa que yo resueno mucho cuando dices no era feliz. No te quedes en lugares donde no eres feliz. Si tienes el privilegio, ¿no? Si tienes el privilegio de no quedarte donde no eres feliz, está bien, tomemos esas oportunidades, porque tengo yo esta es mi propia percepción y mi opinión, que nuestros papás han aprendido mucho a resignarse. Como, ya, sí, tengo este trabajo y lo quiero tener los siguientes 30 años de vida, aunque no me guste, aunque lo deteste, porque me da la seguridad que entonces me resigno porque es lo que me toca. Creo que tal vez a nosotros lo que nos toca es romper esa idea de resignación y buscar algo que sí nos haga felices, a la par de que nos pueda dar una vida digna, ¿no? Cada uno escoge sus luchas. Gracias por compartir eso de esa forma tan muy personal, no sé, emocional. La primera vez que se torna pública. Mi vida privada. Sí, es verdad. Y Shirley, entonces, ¿cómo empiezas a encontrar tu voz como feminista? ¿Es en la universidad? ¿Es en estos espacios? ¿Y cómo es que te encuentras Porque yo sé que siempre hay un momento en donde decides hablar por primera vez, ¿no? Porque muchas veces puedes pensar y decir, estos comentarios son machistas, esto no me gusta, no me siento cómoda, y salir de ese lugar, pero otra cosa es confrontar. Y yo sé que tú usas tu voz. ¿Cómo llegas a ese punto? Bueno, yo creo que después de esta mini trayectoria, ¿no? Dentro de lo social, a veces yo creo que fue a través de la política. Okay. ¿No? Definitivamente, a partir de la militancia también. Ahora, entiendo la política no como el espacio donde se reduce tu protagonismo mediante un voto, ¿ok? No estoy hablando de la política partidaria, de A, B, C, no. La política va mucho más allá de esta concepción reduccionista. La política va en las elecciones que hacemos, va
de acorde con lo que nosotros creemos, de cómo somos en la sociedad. Uh-huh. ¿Tú eres homofóbica, homofóbico? ¿No? Esa es una elección política, ¿no? Y ambas respuestas de si eres o no eres es una elección política, ¿no? Tú quieres de repente... Entonces yo me daba cuenta que la política está en todos los espacios de nuestra vida. Está en el hecho de decirle a tu mamá, oye mamá, no sé, ¿por qué le sirves la comida todo el tiempo a mi papá? ¿Y por qué no haces esto? Entonces yo veía desde la casa esta cuestión, ¿no? Que era muy recurrente. Imagínense una ciudad pequeña, conservadora, muy recurrente. O también veía, ¿por qué las mujeres nos tienen que reducir? O ¿por qué en mi colegio nos tienen que enseñar a tejer, bordar, cocinar y hacer todo lo que una mujer supuestamente tendría que hacer? Todas actividades de cuidado, ¿no? Claro, del de la cuidado, casa. de la casa, de portarse bien, de sentarse bien, de ser, ¿no? O sea, como que había como una receta de lo que teníamos que hacer. Entonces yo, en verdad, no me sentía cómoda porque no me veía como atendiendo a mi marido todo el tiempo, porque las mujeres además no participaban en política. ¿No? Las mujeres, claro. Nuestro lugar históricamente fue el estar en la casa, ¿no? Lo privado, el ámbito privado siempre estuvo, pero no el ámbito público. Y a una mujer que ya hablaba de más, o hablaba fuerte, o opinaba, y todo ello como que la veían de una manera extraña. Yo decía, claro. ¿por qué? La contestona, la del mal carácter, la ¿no? Que está loca, la que está en sus días, o la que está... y la que... La desubicada, básicamente. Sí, nos trataban y nos han tratado, ¿no? Entonces, eso había una concepción histórica. Y yo creo que ahí el poder de la educación es un arma muy fuerte. Y solo la educación es aquella que libera a la gente, ¿no? Y pues en la universidad, yo me acuerdo que había muchos círculos de debate de estas cuestiones. Y había muchas disciplinas, cursos que también pues pude tomar, y toda la realidad que yo veía detrás, por fuera de la universidad, era una realidad de opresión hacia nosotras, ¿no? Y hacia la construcción pues de lo que significa ser mujer, ¿no? O lo que se aproxime de querer reafirmarse como tal. Entonces, porque ahí también considero a las mujeres disidencias como una parte, ¿no? de esta cuestión. Lo trans que está o todo lo que cuestione estos cánones, ¿no? De qué es ser mujer, qué es ser varón. Entonces, quienes cuestionamos, ya no estamos hablando de una opción como patriarcal o netamente mainstream o netamente conservadora o netamente como tendría que ser, sino estamos cuestionando. Y ese cuestionamiento pues me hizo acercar mucho al feminismo. Y como decía nuestra querida autora Rita Segato, el feminismo no es la lucha solamente de las mujeres, sino es la lucha de toda la humanidad. En ese sentido, también es el lugar de los hombres, ¿no? También es ese lugar donde los hombres pueden sí cuestionar todo lo que los patrones de abuso que sufren, ¿no? Porque tampoco para un hombre es cómodo que sea el sostén de la familia, o que sea el que tenga que tener siempre la virilidad puesta, o el que no tenga que llorar, o el que no tenga que fracasar, o no tenga que ser exitoso, ¿verdad? Entonces, el feminismo ayuda pues a cuestionar todos estos parámetros que se nos han puesto y crear en la sociedad un mundo donde tú puedas elegir quien quieras ser. Parece Barbie. No, pero no. Nos vamos a la cuestión de que podamos elegir cómo nos sentimos bien y mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sexualidad en la que tú te representas bien, ¿no? ¿Cómo es que te vas a portar como ser humano? Yo creo que es una apuesta por una civilización, ¿no? En una cuestión humana, ¿no? Donde todas las diferencias tengamos un lugar y podamos alzar la voz, y no por alzar la voz nos juzguen, ¿no? Nos critiquen, nos quieran apagar. Inclusive la historia nos demostró que nos han matado por hacer esto, ¿no? Sí. Entonces,
o sea, esto era imposible antes, ¿no? Que dos mujeres estén hablando hoy día. No. Dando sus opiniones. En voz alta. ¿Cómo? Hablando mal del patriarcado. Hablando mal de todas estas opresiones. Esto Malcriadas. era imposible. Sí. Inclusive y no digamos que, ay, pero es una cuestión que ya pasó, que tienen que mirar adelante. Es verdad. Ajá. O que ya fue superada. Porque no, hoy día hay que estar muy alertas a todos los retrocesos en materia de género que se están dando en nuestro país, ¿no? Sí. Que es el Perú. Y hoy día toda esta cuestión conservadora vuelve, ¿no? Quiere que hay proyectos de ley, lamentablemente, que quieren que pues las madres, Las niñas sean madres, ¿no? De 12, 13 años. O sea, como una cuestión legal. Entonces, hay que estar muy alertas porque no ha pasado, ¿ah? Y también hay mucha censura, ¿no? En estos temas también. Y hay como una cacería de brujas, ¿no? Muy internalizada todavía en la sociedad peruana. Nosotros de repente seremos un grupo muy chiquito, pero de que hay una sociedad conservadora muy grande, la hay, Sí. ¿no? Y reaccionaria en el Perú todavía mucho más. Y eso es peligroso, ¿no? Muy peligroso. Por eso vemos, pues, tantos lugares, por ejemplo, donde no se afirma la homosexualidad, ¿no? Este mes, que aprovechando que es el mes del orgullo también, pues que reflexionemos, ¿no? En nuestro país como que son muy pocos los espacios o los que se reducen, los colegios también. Uh-huh. ¿Cuántas personas no son homosexuales? Y la homosexualidad no es algo que hoy se expresa hoy día, siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido. Y justamente es la religión, pues, la que ha marcado, ¿no? Qué ver y qué no ver, qué es bueno y qué es malo, Uh-huh. cuando en realidad tendría que ser una pauta, pues, pública, ¿no? De todos los actores podrían ver estos procesos, ¿no? Nuestras culturas prehispánicas tenían otra noción de lo que era la sexualidad, ¿no? Pero viene la religión y masacra todos estos tipos de concepciones y las intenta apagar, y por un propósito, ¿no? De poder, de dominación, de establecer allí un canon a ser seguido. Entonces, muy peligroso para la mujer. Yo estoy segura que tus abuelas y tal vez tus papás no piensan como tú. O sea, ha tenido que haber un momento de quiebre en el que la niña recibía toda la información de su familia, porque al inicio tú piensas como tu familia, ¿no? O sea, es como que esta es la información y esta es la verdad y no tengo por qué cuestionarla, y llegas a la adolescencia y empiezas a cuestionar cosas y está bien. A lo que voy es que probablemente nuestras abuelas nunca aprueben del todo esta forma de pensar, pero eso está bien. Yo sí creo que es completamente necesario que nunca olvidemos cuestionarnos las cosas que creemos, ¿no? Me las enseñaron y me dijeron que sí estaba bien, o yo tengo esta forma de pensar porque lo experimenté, lo gané, ¿no? Yo lo valido realmente. Y si estás en ese proceso en donde tus papás te dicen como, yo no te eduqué así, ¿no? ¿Por qué hablas de esta forma? ¿O por qué contestas de esta manera? Yo no te eduqué así. Las mamás me van a odiar, pero está bien. Porque tú estás educándote ahorita. En tu adolescencia estás iniciando el proceso de educarte a ti misma para encontrar aquellas cosas que te hagan feliz. Al final de cuentas, cuando tú empiezas a a construirte como una persona, estás también encontrando los caminos que te van a llevar a ser feliz, ¿no? A un adulto que diga, estoy orgullosa de cómo pienso, cómo actúo y de los círculos en los que me muevo, pero eso no va a ser posible si mucho tiempo nos quedamos pensando, es que mis papás no van a aprobar esto. Siento yo que la rebeldía, a mí al menos la rebeldía, me ha ayudado a construirme y a decir, soy una persona de la que estoy relativamente orgullosa, porque no te puedo decir que todos los días despierto y digo, estoy muy orgullosa de mí. No. Pero siento que si no hubiese sido lo rebelde que era, yo creo que me habría sumido en la depresión de hacer y ser cosas que no me gustan. Claro, y vivir siempre en la infelicidad, ¿no?
vivir como en una cuestión de mucho conformismo. Y obviamente hay como formas, ¿verdad? Formas de hablar, formas de poder pues comunicar esto a nuestras generaciones Familias pasadas, ¿no? La misma percepción que tenemos hoy día no es fácil para ellos no va a ser muy fácil de digerir, ¿no? A mi abuela, por ejemplo, no le voy a hablar de feminismo porque ella no va a entender el feminismo. Ella no fue no fue ni a la secundaria, ¿no? La primaria solamente. Entonces, y no es porque no haya querido, ¿verdad? Sino claro, que ya entendemos hoy en día por qué antes las mujeres pues no tenían que estudiar, ¿no? Sino tenían que ser esposas y el marido tenía pues que organizar y administrar lo que la mujer tenía, ¿no? Los bienes y todo. Entonces, esta lectura que les acabo de hacer, cortita, es justamente lo que el feminismo nos ayuda y nos invita a pensar, ¿no? Que yo entiendo la cuestión, la posición de mi abuela, pues por eso, ¿no? Por todas estas condiciones históricas que a muchas mujeres les ha pasado, pero que ellas obviamente no se sentían cómodas para nada con ello. Y tú te das cuenta en cómo las mujeres de nuestras familias muchas veces fueron esas, como, no voy a decir matriarcas, pero sí personas muy decididas en querer que las cosas cambien. Y por eso se sacrificaron muchísimo. Por eso tuvieron que dejar a sus hijos que vayan y migren, ¿no? A las grandes ciudades para que construyan un futuro mejor y muy diferente a las de ellas. Yo estoy segura que ellas no hubieran querido lo mismo, el mismo trato de opresión para sus hijas, así como nosotras no queremos, ¿no? Si es que las vamos a tener, o para las futuras generaciones. Claro. Entonces, y nuestras mamás lo mismo, ¿no? Nuestras mamás nos escuchan, a veces no nos van a entender, pero lo importante es comunicarles esas cosas. Hasta ahora yo todavía le digo a mi papá, ¿no? Le digo, oye papá, pero esto no está bien, ¿por qué no has aprendido a cocinar? Pero el hecho de que no ha aprendido a cocinar es justamente porque todavía ha habido una cuestión muy fuerte en la que dijeron, los hombres no pueden hacer esto, o no tendrían que hacer esto. Y esto deviene, claro, y ahí tú vas como vas leyendo, pero también vas preguntando y vas dándote cuenta de ello, ¿no? Y también las diversas formas del feminismo, ¿no? Que justamente hay como toda una historia, desde la lucha por los derechos civiles, ¿no? En la onda del feminismo liberal, que es esta primera parte un poco más de conquista de estos derechos al voto, derechos a la administración de tus bienes públicos, derechos como basados en la salvaguarda de la propiedad de las propias mujeres, más no todavía en lo colectivo. Y después viene la otra onda del feminismo más marxista, mucho más contestatario, que ve la cuestión de clase muy fuertemente, no solamente la cuestión de género, sino la cuestión de género unida con la clase, es decir, cómo se originan estas desigualdades, porque todavía son mujeres blancas que consiguieron el voto, mujeres europeas que consiguieron el voto, y las otras mujeres de las otras partes del mundo, ¿cómo es que lo hacen? Entonces, en términos mucho más críticos, el marxismo nos va a ayudar pues a ver, ¿no? Esas tensiones que hay entre el género y también la cuestión de clase, ¿no? Que van determinando. Y después otras ondas como del feminismo decolonial también, en la que vamos a aprender que esas diversidades no solamente es en género y clase, sino también en etnias, ¿no? Y esto tiene que ver mucho la cuestión étnica con la cuestión racial, ¿no? No es el mismo sufrimiento de una mujer negra con el de una mujer blanca, por ejemplo. No es lo mismo ser una mujer indígena en América Latina que ser una mujer blanca en Europa. Y tampoco no es lo mismo ser una mujer blanca limeña que ser una mujer, no sé, del sur del Perú y ser indígena, ¿no? Entonces, de repente yo me ubico más en esta parte del feminismo decolonial, pues que va a haber esas intersecciones, ¿no? Esas opresiones que hay entre nuestra identidad también sexual, ¿no? Porque va a construir esta cuestión de las identidades con la cuestión de clase y también con la cuestión de género propiamente. Entonces, pues para estos años ha habido pues muchas
tensiones, ¿no? Una construcción constante de todo ello. Sería toda una aula de todos estos conceptos y de las propias percepciones, ¿no? Pero siempre yo creo que la palabra más linda de poder hablarles a esas personas es hablarles con el corazón y hablarles pues con esta mirada de mundo que tenemos, ¿no? O sea, como adolescentes yo creo que es que tú crees eso porque creas, no, tienes que saber comunicar. Y yo creo que es posible saber comunicar que no está bien que tu mamá siga soportando violencia por tu padre, siga soportando tipos de violencia económica que existe, tipos de violencia psicológica que está muy enmarcada en nuestra sociedad. Eso no está bien. Yo creo que tu mamá quiere que tú no sufras ese tipo de violencia. Y como sabemos, hoy día el hecho de aferrarnos y decir, oye, esto no está bien, pues ya te hace feminista. Y quienes estamos en este lado de la vida somos feministas. No importa, el feminismo no le interesa si tú te reafirmas o no en el feminismo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de elección también, ¿no? De elección, y pues que yace en el feminismo finalmente, ¿no? Es como la base, el colchón. Hay algunas que nos gusta reafirmarnos como feministas, que nos gusta conseguir cambios a partir de ello, y hay algunas pues que van a decir que no necesariamente, ¿no? Se van a como decir, yo soy feminista, no sé qué. No, va a ser la elección, ¿no? Y si esas mujeres están criticando y si están cuestionando todo el tiempo, también están en nuestro grupo, ¿no? Y a veces en el feminismo también hay mucha rivalidad en estas concepciones, sí, ¿no? Mucha rigidez, aunque no sé, fijándote, hay como un feministómetro. Sí, cosa que no comparto para nada. O sea, siento yo que muchas personas, hombres, mujeres, o de la comunidad no binarias, quieren decir, yo soy feminista, pero no sé, es que no sé muchas cosas, como que hay muchos conceptos, como ahorita nos estabas hablando, ¿no? De movimientos dentro del feminismo, que yo no sé, que no he tomado el curso, no estudié, no me lo enseñaron, pero sí estoy en contra de que una mujer se tenga que quedar en el matrimonio y no se pueda divorciar de una relación violenta porque la van a ver mal a ella, ¿no? O sea, sí estoy en contra de eso. Y para alzar tu voz, creo que algo que me está quedando bastante claro de todo esto es: no necesitas tener una maestría, no necesitas tener un doctorado para empezar a sentir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto y no me lo compro. Fin, no estoy de acuerdo con esto y no quiero vivir fingiendo que sí estoy de acuerdo con esto. Porque puede ser que sí, ahorita Shirley está terminando el doctorado, pero empezó a usar su voz desde los 13 años, porque hay cosas que no le gustaban simplemente. Claro, y va a ser simplemente, de repente ahorita el camino por el que estoy es un poco más la vida académica, ¿no? La vida un poco más de estudiar y de dedicarme, pero yo veo que esa es una parte del camino, ¿no? El camino se acaba, terminas la maestría, 2 años, se acaba. Y después el doctorado, 4, en mi caso, se acaba. Y después, y en todo ese transcurso, lo que nunca se acaba es la vida, ¿no? Esto es como que tu vida diaria, tu vida en sociedad, tu vida comunitaria. Y pues, imagínense, yo no voy a ir con mis títulos a hablarle a mi abuelita, no, jamás. Ni tampoco voy a tener la soberbia de irme a una comunidad indígena a hablarles de esto en mis términos, ¿no? Tampoco, porque yo creo que la academia tiene que aterrizar de donde se encuentra, tiene que más adaptarse a la realidad, así como el feminismo tiene que comprender a las mujeres, no en base de quién es más feminista y quién es menos feminista, sino todo lo contrario, de entendernos, entender esas disidencias, ¿no? las que hablaba Andrea, trans, no binaria, y todas las que hay y las que van a haber, en una amplitud y en una como cuestión más democrática, ¿no? más visible. Entonces, que no nos... Así es, y la academia necesita romper esos muros de cómo acercarse a la realidad, ¿no? La academia, o sea, me refiero a tu
formación profesional que adquieras, ¿no? Después de tus estudios posteriores que quieras hacer, están muy bien. Pero si no enmarcas eso, para mí, en una cuestión de quebrar esas desigualdades, tener un mundo mejor, saber a quiénes elegimos para los lugares y ser muy conscientes de esa elección, no desvincularnos totalmente. No es que hay elecciones, me voy a votar y terminó todo. No, ¿cuál es el proceso de acompañamiento y qué es lo que estamos haciendo como sociedad civil para continuar con ese proyecto de cambio en el que he votado, ¿no? Si estás interesado en algún partido político o no estás interesado, todo está muy bien, ¿no? Porque la vida no se acaba ni se termina en ambos. Es también una elección, ¿no? Si te gusta, te sientes cómoda de repente, y para muchos, ¿no? Que enfrentan problemas de por ejemplo, de no encontrar con amigues de la propia comunidad gay o lesbianas, o sea, y encuentras un espacio, no sé, de un colectivo en la que sientes que tu lucha se visibiliza y que te sientes bien con compañeros que están en tu misma sintonía, pues está bien también. Uh-huh. Sí, yo creo que es la elección. El feminismo nos ayuda a la elección de la vida que queremos en esta sociedad, en este mundo, en este sistema tan complejo. Yo sé que cuando uno tiene una voz tan clara y tan posicionada, a algunas personas de nuestros entornos le va a chocar, ¿no? Tú has perdido amigues, no sé, tu círculo social cambió desde que empezaste a usar tu voz, ¿y cómo lidiaste con eso? Yo creo que no las perdí, okay. Pero ya no coincidimos en varios espacios, ¿no? O no hay una amistad tan cercana frente a las personas que me pueden, no sé si mirar mal o no concordar conmigo. Igual en las redes sociales también como que no tengo a personas que felizmente que son pues homofóbicas o que son opuestas a tus creencias. Claro, a nuestras convicciones, ajá, ¿no? A estas apuestas de mundo, felizmente no. O tampoco, no sé, a grupos de ultraderecha o esa cuestión como que felizmente no las tengo como cercanas ni nada. Yo creo que me escuchan, me ven y lo piensan, me cuestionan y está bien. Pero también tengo amigos que no comparten esto, y ya me ha pasado. Entonces, y vamos a ver, ¿no? O sea, yo creo que no es para caerle bien a todos, ¿no? Nadie nunca le va a caer a todo el mundo. Ok, entonces es como tranqui. Si hay gente que no quiere estar en tu círculo, dejarlo ir. Así es, dejarlo ir, ¿no? Mientras no te haga daño, está todo bien. No tienes que convencer a todo el mundo de que piense como tú, ni te tienes que dejar convencer para agradarle a la gente. Eso. Simplemente. Ya, genial. Shirley, muchísimas gracias por esta conversación. Quiero hacerte igual una pregunta, a pesar de que ya tú eras una adolescente que usaba su poder, y qué genial eso. Pero aún así quisiera saber, con todo lo que sabes el día de hoy, si tuvieses la oportunidad de hablar con la Shirley de 15 años, ¿qué le dirías? A ver, sería como una cuestión primero de felicitarla. Me gustaría dirigirme y decirle que está todo bien, que continúe con sus proyectos de vida, continúe con esos proyectos colectivos. Le daría mucha más fuerza. A veces siento que me preocupaba mucho por la cuestión académica y dejaba lo otro en segundo plano, cuando debieron ir las dos en el mismo plan. Le diría también que sea paciente con el futuro. Yo me considero que era muy ansiosa después de terminar el colegio. Había una ansiedad que me acongojaba. Pero decirle que va a estar todo bien, ¿no? Que tienes que ir tras lo que en verdad te hace feliz y no tengas miedo de quebrarte, de llorar, de fracasar, sino que te vas a saber levantar en algún momento. Y le desearía como mucha más fortaleza en ese camino. Y pues
Porque yo creo que fueron años hermosos, no puedo decir que no lo fueron, y la abrazaría mucho. De repente lloraría también con ella, pero de mucha felicidad, ¿no? De mucha felicidad. Es como, yo la veía muy visionaria. Me considero que vuelo y digo, pucha, es en verdad lo que estaba esperando, ¿no? Es lo que sí, alguna vez agradezco mucho también y les mando saludes a quienes han hecho parte de todos estos momentos, ¿no? A quienes nos escuchan y nos ven. Definitivamente a mi familia, como ese primer soporte. Lo más lindo fue que mi familia nunca estuvo metida en política. Yo okay. no soy hija de como de no militantes. Sé, de militantes o no. Fueron familias simples y corrientes y que se las deseo a muchas de ustedes, porque fueron familias, mi familia fue un círculo muy comprensivo, que siempre me apoyó en lo que pensaba, ¿no? Y lo que creía, siempre apoyando, e inclusive no entendiendo nada de feminismo, nada de política, pero estando allí simplemente como que abrazándome. Agradezco también a mis amigas del Colegio Mayor, ¿no? De mi colegio Santa Rosa también, algunas compañeras con las que hemos mantenido años de amistad. Luego en el Colegio Mayor, en la UNILA, saudades do Brasil. Muchas saudades, o sea, los extraño muchísimo y seguimos caminando. Como dice la canción, aquí se respira lucha. Y pues con esos pueblos, ¿no? De América Latina, todos los espacios también con los que he trabajado y que han potencializado mucho esto, ¿no? Esta visión. Creo que los trabajos que he hecho también siempre han sido ligadas a quienes más lo necesitan, ¿no? Y también eso, yo no he trabajado nunca como, o sea, en una empresa, a pesar que la UPC es privada, pero me dedico a la educación, ¿no? Y a la formación también de mis estudiantes que me puedan escuchar. También saben que es la misma Shirley que entra a la sala de clases, es la misma que está acá, es la misma que está y va a estar también en otros espacios, ¿no? Y gracias a ti, Andrea, por la creación de este espacio que es muy atesorado, y muchos éxitos en tu proyecto personal, Shirley, y muy colectivo, por eso acepté estar acá. Porque sea alineada, ¿no? Sí. Shirley, me dan ganas de hacerte una última pregunta. ¿Tú eres feliz? Sí, claramente sí. Soy lo feliz. Sabía que ibas a decir que sí. Y creo yo que es porque tenías bien claro tu propósito, ¿no? Tu vocación, que es, no sé, parafraseándolo, creo yo que es encontrar medios justos para todas las personas, ¿no? Buscar una vida digna para todas las personas, más allá de género, de dónde naciste, de la posición económica que tenían tus papás cuando tú naciste, ¿no? Y digo esto porque creo que hemos hablado de vocación en el episodio anterior, y creo que es una búsqueda que puede tomar muchísimo tiempo, pero si tú sientes, si crees que sabes cuál es tu vocación y si eso es lo que te gusta, por más de que haya gente que no entienda lo que quieres hacer, porque no siempre tenemos la suerte de que tu familia sea comprensiva y te diga, sí, te voy a apoyar. Claro. Lucha, ¿no? Sé rebelde. Creo que básicamente era sobre eso, la rebeldía. Cuando yo conocí a Shirley, lo primero que me dijeron es una chica muy rebelde. Y qué genial, ¿no? Qué genial conocer mujeres rebeldes que son felices. Claro, definitivamente. Y fue lo más lindo, es que con Andrea nos conocimos como ex participantes del Barco de la Juventud Mundial, de Shift for World Youth Leaders Program. Y que también lo busquen, ¿no? Que busquen a la oportunidad esta del barco, de muchos de ustedes, y que vayan. O sea, yo a esta oportunidad la había visto como un espacio de repente muy lejano, ¿no? Porque era un programa de liderazgo internacional que se desarrollan las actividades durante 2 meses en un crucero que parte de Japón. Mi ruta, la que me tocó, fue Japón, México, Hawái y luego México, ¿no?
y me pareció como a veces muy lejano, pero yo decía, estas pautas que en las que yo trabajo, ¿no? Que es la diversidad cultural con pueblos indígenas, el hecho también de afirmar mi identidad originaria, quechua, del sur del Perú, nunca avergonzarme por eso, sino resaltarla, pues yo decía, esto debería de llegar a este espacio. Y lo vislumbraba y tenía mucha fe en mí misma. Como mujeres nos han enseñado a veces a no tener la fe, pero no, todo lo contrario. Si son chicas las que me escuchan, sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo y hay que ponerse ese sí en la cabeza y hasta el final. Entonces volví del barco, yo soy de SUAY 30, Andrés del 32 y Andrea es del 30, ¿no? Entonces, luego cuando me dijeron, ay no, pero necesitas conocer a Andrea, ¿que no la conoces? Y yo, ¿cómo así? Nadie me la presentó. Y no, que yo soy 30 y pucha, y nuestros caminos también están siempre por juntarse y nuestras convicciones hicieron que se junten. La conocí el primer día que hablamos, ¿te acuerdas? Sí. Como que fue así, yo ya la conocía. Sí, la hermana de otra vida. Ajá, la hermana Sawyer de otra vida y todavía de Perú. Entonces yo, wow, me quedé muy admirada con toda la trayectoria, el cariño, ¿no? Lo que es eso y esa educación para jóvenes y me parece increíble y muy importante en este país, en esta sociedad, que parece que estuviéramos caminando al retroceso, pero no, hay que tener fe y fortaleza en nuestros proyectos que queremos como sociedad y nosotras adolescentes estamos dispuestas a ayudarles. Eso mismo, y justo a eso que dices, si es que alguien quisiera ponerse en contacto contigo para hablar de algún tema, ¿hay alguna red social que quieras visibilizar? Bueno, tengo el perfil de Instagram que es Warmi, WARMI.Shirley, SHYRLE, ¿no? Y ajá. La etiquetaré en algún lugar también, en la descripción también. En la descripción. Y también mi correo electrónico, por si alguien quiere, que es Shirley, SHYRLE, y123@gmail.com. Es el correo en el que también podemos intercambiar muchas cosas, ¿no? Y ahí o material, de repente quien quiera interesarse en el tema, ¿no? Quien quiera leer lecturas. Un poquito más, lecturas chéveres para que sigan aprendiendo y pues eso, ¿no? También quisiera hacer la mención y un saludo también a un colectivo que hoy día abraza mucho esto, que es el Derecho Hallado en la Calle, que es de la Universidad de Brasilia, ¿no? Que ahorita estoy haciendo mi doctorado allí. Y pues que me fortalece mucho con el trabajo de estos colectivos, ¿no? De buscar nuestros derechos por diferentes formas, pero también ver que el derecho es fruto de la lucha de los pueblos y de la lucha de las mujeres y de esas disidencias y de quienes construimos la sociedad, son lo que nosotros vamos construyendo. Entonces, hay un orientador, el profesor José Geraldo, que seguro me va a escuchar y se va a poner muy contento de que también esté en estos espacios, ¿no? De mucha repercusión. Genial, muchísimas gracias Shirley por haber aceptado esta conversación, por habernos dado toda la información que nos has brindado y gracias a ustedes también por haber estado acompañándonos en este episodio. Nada, ya como saben pueden encontrar el podcast en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas de podcast en español. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias. Gracias, amiga. Si algo de esta conversación te fue útil o crees que le podría servir a otra persona, no olvides compartir este podcast y seguirnos en todas nuestras redes. Seguramente lo escuchas mucho, pero darnos like y suscribirte realmente nos ayuda. Gracias. Cortar esta parte del video. Sí. Voy a cortar, sigue grabando. Estás bien. No sé qué pasó. Me trae una mosca, creo.